Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Prepárense porque hoy nos adentramos en un caso que ocurrió en Bakersfield, California, en 1990. Un caso que te deja pensando, ¿verdad? Ya desde el principio. Totalmente. Imagínense un restaurante familiar de hamburguesas, de esos que parecen sacados de una película. El típico lugar entrañable, ¿no? Con ese aroma a parrilla que te abre el apetito nada más entrar. Exacto. Pues en uno de esos, el Marian Steiner se escondía una historia tan retorcida, tan oscura, que todavía hoy sigue poniendo la piel de gallina. De esos casos que te hacen preguntarte cómo la mente humana puede llegar a esos extremos, ¿verdad? Sin duda. Y todo comienza con una serie de desapariciones. Hombres, en principio sin nada en común, que se esfumaban sin dejar rastro. ¿Y qué era lo que sí tenían en común? A Marian Foster, la dueña del restaurante. Una mujer de unos 40 años, carismática, emprendedora y 3 veces viuda. Ahí está la clave. Esa coincidencia ya te hace sospechar, ¿no? 3 maridos fallecidos en un periodo relativamente corto. Y en circunstancias extrañas, por decirlo suavemente. Claro, pero en aquel momento no había pruebas que la vincularan directamente con esas muertes. Para el pueblo, Marion era una pobre mujer que había tenido muy mala suerte en el amor. Una víctima del destino. Eso parecía. Pero el 17 de mayo de 1990 todo cambia. Ese día desaparece Joseph Kramer, un mecánico que salía con Marian desde hacía 6 meses. Y su hermana Linda no se lo tragó. Sabía que algo malo había pasado. Su hermano siempre avisaba si se iba de viaje. Y esta vez, nada. Y encima encuentran todas sus cosas en casa. La maleta, la cartera, el coche. Todo en su sitio. Imposible que se hubiera marchado por su cuenta. El detective Michael Reeves, que se hizo cargo del caso, no tardó en interrogar a Marian. Era la última persona que había visto a Joseph, ¿no? Sí. Y ella, tan tranquila, dijo que Joseph se había ido de viaje sin avisar, que era un hombre libre y que podía hacer lo que quisiera. Una coartada un poco endeble, ¿no crees? Ya te digo. La policía empieza a tirar del hilo y descubre que Marian ya había estado casada otras 3 veces y que todos sus maridos habían muerto. Uno desapareció, otro murió en un incendio y el tercero por una intoxicación alimentaria. Una racha de mala suerte increíble, ¿verdad? O algo más que mala suerte. Pero insisto, en ese momento no había pruebas para acusarla de nada. Entonces, un empleado del restaurante contacta con la policía y suelta una bomba. Se contó. ¿Qué fue lo que le hizo sospechar? Dice que había visto a Marian llevando bolsas de basura enormes al congelador del restaurante por la noche. Raro, ¿no? ¿Y qué más? Que del congelador salía un olor muy fuerte metálico. Un olor que no era el de la carne normal que usaban para las hamburguesas. Uf, eso ya es otra cosa. Un olor metálico en un restaurante de hamburguesas no suena nada bien. La policía registra el restaurante y encuentra varias bolsas con carne picada en el congelador. Etiquetadas como carne para hamburguesas, imagino. Exacto. Toman muestras y las envían a analizar. Y mientras esperan los resultados, vuelven a interrogar a Marian. Cambió su versión. No. Siguió insistiendo en que Joseph se había ido con otra mujer. Se mantenía firme en su historia. Mientras tanto, la policía seguía investigando. Y descubre un informe policial de 1989 por violencia doméstica, ¿De quién? de Harold Smith, el tercer marido de Marian, el que supuestamente murió por una intoxicación alimentaria. Vaya. El informe dice que la policía acudió a la casa de Marian tras una llamada al 911. La encontraron con un ojo morado y la nariz sangrando. Y ella dijo que se había caído, claro. Ajá. Pero los vecinos contaban otra historia. ¿Qué decía? Que las discusiones entre Marian y Harold eran constantes, gritos, portazos. Incluso algunos habían visto a Marian con moratones en otras ocasiones. Una situación muy turbia, ¿no? Totalmente. Y resulta que Harold Smith tenía antecedentes por violencia. Una exnovia suya incluso había pedido una orden de alejamiento contra él. Un historial preocupante, sin duda. La policía decide hablar con Sarah, la hija de Marian de un matrimonio anterior. ¿Y qué les contó? Que su madre no era una mujer débil precisamente, que cuando se sentía atacada reaccionaba con violencia. ¿Y qué más? Recordaba un episodio de su infancia en el que vio a su madre golpear a su segundo marido, Daniel, con una sartén en la cabeza durante una pelea. Madre mía. La imagen de Marian empieza a cambiar por completo, ¿verdad? La no es solo una víctima. Es alguien incapaz de usar la violencia de forma brutal. Y en ese momento llegan los resultados del análisis de la carne. La prueba definitiva. Sí, y lo que descubren es aterrador. La carne picada no era de res, era carne humana. No me digas. Y una de las muestras coincide con el ADN de Harold Smith. El tercer marido. Marian lo había matado y lo había convertido en carne para hamburguesas. Es que es espeluznante. Te quedas sin palabras. La policía va a buscar a Marian, pero ya ha desaparecido. Se había sumado. Sus empleados dijeron que la habían visto muy nerviosa los últimos días, que se despidió de ellos de forma extraña, como si supiera que la iban a descubrir, Una huida desesperada. que no le sirvió de mucho.
El 27 de mayo de 1990, la policía detiene a una mujer que conducía un coche con un faro roto cerca de Bakersfield. La mujer se identificó como Linda Carter, pero la gente que la detuvo notó algo raro. Estaba muy nerviosa y su sonrisa era forzada. Algo no encajaba. Comprueban sus datos y no hay ninguna Linda Carter en California. La llevan a comisaría y allí, al intentar esposarla, la mujer intenta escapar. Pero la pillan, claro. Sí, y descubren que la tal Linda Carter es en realidad Marianne Foster. ¡Caque mate! La confrontan con las pruebas de ADN y la acusan formalmente del asesinato de Harold Smith. ¿Y qué hizo ella? Se derrumbó. Confesó haber matado a Harold y haber usado su cuerpo para hacer hamburguesas. Increíble. Las investigaciones posteriores revelaron que Marianne había sufrido violencia doméstica por parte de sus dos primeros maridos. Lo que no justifica sus actos, por supuesto. Era absoluto. Pero la historia de Marianne es un recordatorio de que la violencia doméstica es una realidad terrible que puede tener consecuencias devastadoras. Sin duda. Y este caso, en concreto, es un ejemplo extremo de cómo la violencia puede llevar a un ciclo de horror. El juicio contra Marianne Foster comenzó el 5 de octubre de 1990. La fiscalía presentó las pruebas de ADN, el testimonio de su hija y los informes de abuso. La defensa intentó argumentar que Marianne había actuado por desesperación tras años de maltrato. Una defensa complicada, ¿verdad? Difícil, sí. ¿Y cuál fue el veredicto? El 12 de noviembre de 1990, el jurado la declaró culpable. ¿Y la sentencia? Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Una condena ejemplar, ¿no? La historia de Marianne Foster, la viuda negra de California, como la llamaron los medios, conmocionó al mundo. Un caso que nos hace reflexionar sobre la complejidad del ser humano. Y sobre las terribles consecuencias de la violencia. Sin duda. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en un caso que sin duda nos deja con muchas preguntas.